¿Alguien aquí ha utilizado alguna vez el Tylenol? ¿Sí? ¿Qué otros hay, verdad? Tylenol, Advil, ¿verdad? Bueno, hay tantos, ¿verdad? Diferentes medicamentos que utilizamos, ¿verdad? Pero si usted se fija, ¿verdad? Estos frasquitos, ¿verdad? De bienestar, ¿verdad? En su parte de atrás, ¿verdad? Tienen, ¿verdad? Lo que se llama una etiqueta de advertencia. ¿Algún día se han tomado la molestia de leerlo? Sí, tiene sus advertencias ahí, ¿verdad? Y si uno no observa las advertencias, el remedio puede salir peor, ¿verdad? Que la enfermedad, ¿verdad? Esa es la realidad. Por eso debemos de nunca hacer, ¿verdad? Caso omiso de las indicaciones que vienen en estos frascos, ¿verdad? Así que déjeme le cuento una historia de terror, ¿ok? Una historia de terror sucedió, ¿verdad? A una mujer que se llama Diane Levine. Diane Levine, ¿verdad? Ella es de Nueva Jersey, y allá en el estado de Nueva Jersey un día ella fue a tomar, ¿verdad? Un medicamento, ¿verdad? Que pues le reducía este sentido así como de vértigo, ¿verdad? Y de náusea, ¿verdad? Y todo aquello. Así que fue con su farmacéutico, el farmacéutico, pues le aplicó, ¿verdad? La primera inyección y le preguntó cómo te estás sintiendo, y ella dijo, ¿sabes qué? Pues la verdad no me está haciendo mucho efecto. Entonces aquí es donde falló el técnico farmacéutico, porque no leyó las instrucciones y pues aplicó una segunda inyección, ¿verdad? Y cuando le dio esa dosis, ahí, ¿verdad? Precisamente decía, ¿verdad? Que una segunda dosis o una dosis muy fuerte de este medicamento podía hacer que cayera, ¿verdad? En el cuerpo gangrena. Esta pianista y guitarrista, instrumentista, ¿verdad? Fue exactamente lo que sucedió. Tuvo una reacción, mucho dolor. La próxima vez, ¿verdad? 2, 3 días que volvió con el doctor, le dijeron, ¿sabes qué? Tienes gangrena. Y hermanos, le tuvieron que amputar su brazo, hermano. Todo, ¿verdad? Porque una persona falló, ¿verdad? Fracasó en observar las advertencias, ¿no? Ahora, tenemos, creo, una imagen, ¿verdad? Aquí enfrente, ¿verdad? De esta mujer, Diane Levine. Y déjeme decirle que a esta mujer, ¿verdad? Le dieron, bueno, ella hizo una demanda, ¿ok? Por $6.8 millones. Y pues se los dieron, ¿verdad? Y qué bueno que se los dieron. Pero hermanos, su brazo, ¿quién se lo regresa? Le dieron el dinero, hermanos, ¿verdad? Pero pues el daño ya estaba hecho. Y qué tristeza, ¿no? Cuando esto sucede. Todo le digo porque alguien falló en observar las advertencias. ¿Sabe quién le pasó así, hermanos? Al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios le pasó así. Yo quiero que vaya por favor en su Biblia, allá al libro de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, por favor, abra su Biblia ahí. Déjeme platicarle poquito para nosotros poder sacar mejor provecho de la enseñanza bíblica y hacer una aplicación adecuada, ¿verdad? Ahí apareció, ¿verdad? La imagen, ¿verdad? Mira, ahí está Diane Levine, ¿verdad? Y qué triste, mire, ¿verdad? Quedó sin brazo, ¿verdad? Todo porque alguien falló en mirar, ¿verdad? O obedecer las advertencias. Bueno, mire, aquí en el libro de Segunda de los Crónicas, ¿verdad? De la Segunda de Crónicas, en realidad, déjeme platicarle de este libro. Es un libro muy interesante. Parece ser, ¿verdad? Que es una repetición de otros libros que ya han pasado, ¿verdad? Porque Segunda de Crónicas, hermanos, es como un resumen de la... Escuche bien, Segunda de Crónicas, Primera y Segunda de Crónicas, originalmente era un solo libro. ¿Cuántos libros eran? Uno solo, ¿verdad? Después vino una división de los libros, pero este libro en realidad era uno solo originalmente, Primera y Segunda de Crónicas, que narra o cubre un periodo de 400 años aproximadamente de historia del pueblo de Israel, ¿verdad? De la nación de Israel, ¿verdad? Y son 400 años que son narrados a través, atención con esto, a través del liderazgo de la nación. Por lo tanto, de cuenta ustedes, si se hiciera, ¿verdad? Una crónica, ¿verdad?
una recolección histórica de Estados Unidos, pues empezarían con George Washington y te fueran hablando de cada uno de los líderes hasta que finalmente llegarían, ¿verdad?, con Joe Biden, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es Primera y Segunda de Crónicas, una recopilación, ¿verdad?, de la historia, 400 años, ¿verdad?, de historia del pueblo de Dios a través de su liderazgo, ¿ok? Eso es lo que vas a leer en Primera y Segunda de Crónicas. Ahora, Primero de Crónicas, hermanos, pudiésemos nosotros denominarlo como un glorioso inicio, ¿sí? Un glorioso inicio, así le pudiésemos nombrar a todo el libro de Primera de Crónicas. Pero en la Segunda de Crónicas, hermanos, pudiésemos llamarle un trágico desenlace, ¿ok? Empezaron bien, ya ve cómo dice el dicho, a lo que mal empieza, mal acaba. Bueno, estos no, empezaron bien y no, acabaron muy mal. Acabaron muy mal, tuvieron un trágico desenlace. Ahora, la historia, ¿verdad?, de Israel inicia, ¿verdad?, primeramente, ¿verdad?, con el reinado de, ¿quién es el primer rey de Israel? Saúl, ¿verdad que sí? Es su primer rey. Entonces el primer rey, ¿verdad?, Saúl, ¿verdad?, es el primer rey. Pues todo empezó bien, ¿verdad? Pero después, siguió después de ahí el rey David. El rey David es la época de oro para el pueblo de Israel. Hasta el día de hoy, ¿verdad?, la bandera de Israel es, ¿verdad?, lo que se conoce como la estrella de David, ¿verdad? Él es su caudillo, él es el hombre más importante, ¿verdad?, de toda la historia de Israel, ¿verdad?, de toda la historia política, ¿verdad? Y bajo el mando, ¿verdad?, y el reinado de David, pues la nación de Israel expandió su territorio como nunca nadie antes lo había hecho y como nunca antes se ha hecho después del rey David. Entonces fue, ¿verdad?, el reino de oro, ¿verdad?, David. Pero después de eso, pues ya que dejó todo preparado y el reino bien bonito, ¿verdad?, entonces vino Salomón. Salomón, a pesar, ¿verdad?, de que era un hombre pues muy sabio, ¿verdad?, le faltó mucha inteligencia porque comenzó a violar, ¿verdad?, la ley de Dios, casándose, ¿verdad?, con un montón de mujeres, ¿verdad?, que eran pues paganas, no creían en Dios. Y entonces la nación comenzó a irse en declive, e inmediatamente después de la muerte del rey Salomón, pues el reino, el reino de Israel se dividió en dos partes, ¿verdad? Se fraccionó. En el reino del sur quedó, ¿verdad?, Judá, donde está Jerusalén, ¿verdad?, la ciudad santa, ¿verdad?, ahí en el reino de Judá, ¿verdad?, en la parte de abajo sur, ¿verdad?, del reino. Y en la parte norte pues quedó lo que se llamaba el reino del norte o Israel. Entonces tenías Israel y Judá, ¿verdad? Entonces así se dividió el reino después de este hombre. Ahora, lo que sucedió, hermanos, con la historia es de que pues el reino del norte tuvo varias etapas donde ellos estuvieron bien con Dios, observaron la ley de Dios, fueron obedientes a los mandatos de Dios, observando la ley de Dios, y cuando eso sucedía pues le iba muy bien. Pero había veces, vea, que así como tenía momentos de avivamiento espiritual, había momentos, ¿verdad?, en que pues según el líder, ¿verdad?, la nación comenzaba a violar la ley de Dios y caer en pecado y les comenzaba a ir mal. Bueno, todo esto a la vista del reino, el reino del sur, Judá, ¿sí? Finalmente, hermanos, Dios, ¿verdad?, se le colma la paciencia y el reino del norte se convierte, ¿verdad?, es invadido y se convierte como en títere de las naciones que le rodean, ¿sí? Entonces, después de eso, cuando llegamos a Segunda de Crónicas, hermanos, el tono del escritor es un tono de advertencia, Segundo de Crónicas, y cambia, ¿verdad? Es solamente una narración a decir de esta manera: hey, pórtense bien, hey, hagan lo que Dios les dice, hey, no se olviden de Dios, vean lo que les pasó al reino del norte. Miren cómo les fue a ellos, vea cómo los traen las demás naciones, vea cómo fueron invadidos, cómo Dios quitó su protección de ellos. Miren, cuidado, tengan, ese es el tono, hermanos, de Segunda de Crónicas. Y cuando llegamos aquí a Crónicas, capítulo 36, hermanos, miramos que finalmente, ¿verdad?, el pueblo de Dios pues no observó esas advertencias, hermanos, y tuvo un trágico final, ¿verdad? Así que vamos a leer nuestra Biblia ya con ese trasfondo. Va a mirar usted, ¿verdad?, que va a apreciar muchísimo más la lectura bíblica. Este es el último de los reyes, ¿verdad?, de Judá, ¿verdad? Acuérdese que el reino del norte ya, ¿verdad?, ya quedó sometido bajo los enemigos, ¿verdad? Y ahora el reino de Judá es el único que permanece para este tiempo. Así que vamos a abrir sus Biblias, Segunda de Crónicas, capítulo 36, y vamos a leer, hermanos, por favor, de los versículos 11 al versículo 21. ¿Ok? ¿Ya lo tienen, hermanos? Digan amén. Ok.
Entonces, dice así, acuérdense, Sedequías es el último, ¿verdad? Rey, ¿verdad? Del reino. Dice así: de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, ¿verdad? Acuérdese, si dejo alguna palabra, usted la termina por mí, ¿verdad? Para que podamos ir juntos caminando en la lectura bíblica. Dice: e hizo lo malo, Sedequías hizo lo malo ante los ojos de su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Entonces vea usted, había, ¿verdad?, un rey, ¿verdad?, un líder, ¿verdad?, que era un líder político, pero también había un líder espiritual, y ese era su nombre, Jeremías. ¿Ok? Y entonces dice que él no le hacía caso, dice, no se humilló, dice, no le obedecía. Después dice el versículo 13, se rebeló a sí mismo, dice, contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes, dice, y el pueblo aumentaron la iniquidad. Se fija qué interesante, ¿verdad? Y dice, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Vea el versículo 16, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban las palabras de Dios, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo Judá. Y leamos juntos la última frase, dice, y no hubo ya remedio. Se acabó, hermanos. Es una frase, hermanos, bien pesada, hermanos, ¿verdad? Esta frase, hermanos, la escuchamos a veces, hermanos, en los hospitales. Uy, hermanos, qué triste que te digan, ya no hay remedio. Hermanos, es una frase fatal, es una frase, hermanos, ¿verdad?, de finalidad, sin esperanza alguna, ¿verdad? Dice, ya no hay remedio, ¿verdad? Ya no hay remedio, ya no hay nada más que hacer. Puedo imaginar a esta mujer, Diane Levine, ¿verdad?, entrando con el doctor, pero doctor, ¿qué hacemos? Es que ya no hay remedio. A cortar el brazo, ya no hay otra, ya no hay otra. Eso fue donde este pueblo, hermanos, se colocó. ¿Por qué? Porque hicieron caso omiso a las advertencias de Dios. Porque hicieron caso omiso, porque despreciaron, hermanos, la palabra de Dios. Ahora, la pregunta aquí para nosotros, hermanos, sería la siguiente: ¿cómo podemos tú y yo evitar un trágico final para nuestras vidas? ¿Cómo podemos tú y yo evitar un final fatal para nuestra familia? ¿Cómo podemos, hermanos, verdad, como iglesia tener, hermanos, un buen final? ¿Quieres que te vaya bien en la vida? ¿Cómo puedes hacer para que esto no te suceda? Para que no llegue el momento que te digas, sabes que ya no hay remedio, no tienes remedio. Si se te olvida todo lo que digo hoy, no se te olvide esto: no desprecies la palabra de Dios. Porque te digo una cosa, y así le puse, ¿verdad?, a la meditación de este día: el desprecio tiene un precio. El desprecio tiene un precio. Ahora pensemos, ¿qué es eso? ¿Qué es esa palabra? Una palabra muy interesante, un desprecio, ¿verdad? Para empezar, ¿verdad?, es algo que si tú experimentas, pues es feo, ¿verdad?, que te desprecien, ¿verdad? Eso es feo. Pero despreciar, hermanos, es como tener en poca estima algo. Sí, es lo que es un desprecio. Es considerar algo indigno de aprecio. En este caso, ¿verdad?, que estamos leyendo y lo que estamos hablando hoy es despreciar, hermanos, o tener en poca estima la Biblia. Tener en poca estima, hermanos, la palabra de Dios. Considerar, hermanos, a la Biblia, hermanos, indigna de nuestra valoración, ¿sí? Es como lo dice la misma palabra, menospreciar. Se fija, es restarle su valor. Es como cuando van al swap meet, ¿verdad?
sobre ruedas, o yo no sé cómo le llaman, ¿verdad? En su pueblo, ¿verdad? Pero cuando vas así que venden cosas usadas, ¿verdad? Al garage sale, al yard sale, ¿verdad? Llegas y luego, ¿cuánto cuesta esto? No, pues que $20. Te doy 10. ¿Verdad? Empezamos aquí a regatear, ¿verdad? Regatear, no reggaetonear, es diferente eso, reggaetonear, ¿verdad? A regatear comenzamos, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Te doy 10. No, pues dame 12 por lo menos. ¿Y qué estamos haciendo, hermanos? Regateando. ¿Sabe qué estamos haciendo? Quitándole o restándole precio a una cosa. Y tristemente, hermanos, esto es algo que a veces muchos hacen con la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios, hermanos, es de gran valor, hermanos. Es el libro más importante de toda la existencia, de todo el universo, de toda la humanidad, de toda la historia, de todos los tiempos. No hay cosa, documento, hermanos, más importante, hermanos, en cualquiera de sus formas que la palabra de Dios, hermanos. Y hay gente, hermanos, que desprecia la palabra de Dios, hermanos. Yo les he dicho y me encanta decirles así, mira, el hecho de que tú tengas una Biblia en tus manos o que tengas acceso a la escritura de Dios, ya sea en forma digital o en forma impresa, es la prueba de que Dios quiere comunicarse contigo. Wow, el Dios que hizo el universo, esta es su manera de querer hacer contacto contigo, se interesa en ti. Sin embargo, hay gente que le resta valor, la menosprecia. Por lo tanto, debemos de hacer esta pregunta, bueno, ¿cómo podemos nosotros despreciar la palabra de Dios? Y esta es una pregunta bien interesante, ¿verdad? Porque puede que tú estés despreciando la palabra de Dios y ni cuenta te des. ¿En qué formas, en qué maneras nosotros podemos, verdad, despreciar la palabra de Dios? Ahora, pudieses tú tal vez estar despreciando la palabra de Dios sin saberlo. Y qué peligro, porque fíjate, cuando desprecias la palabra de Dios, entonces vienen las consecuencias, tanto que se puede llegar a decir, ya no tienes remedio. El despreciar la palabra de Dios, no lo olviden, el desprecio tiene su precio. Fíjese, menospreciamos primeramente la palabra de Dios cuando menospreciamos al mensajero. Ahorita me siento a gusto decir eso, hermanos, ¿verdad? Cuando eres el pastor y estás aquí, ¿verdad? Como que se siente un poquito mal, ¿verdad? Decir, pedir que te aprecien, pedir que te amen, pedir que te respeten, es medio raro, ¿verdad? Ahorita se me hace pues un poquito más sencillo, hermanos, porque les estoy pidiendo, hermanos, que sea quien sea, hermanos, ustedes deben de apreciar a su pastor. Porque, hermanos, despreciar, hermanos, al pastor, menospreciar al mensajero de Dios, hermanos, es menospreciar la palabra de Dios. Vea cómo dice el versículo 12, ahí capítulo 36 de Segunda de Crónicas, en el versículo 12, vea cómo dice ahí, dice, e hizo lo malo Sedequías ante los ojos de Jehová su Dios. ¿Qué fue lo malo? Dice, no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Cuando usted no le hace caso al mensajero, hermanos, ¿sí? Cuando no le hace caso usted a aquella persona que le trae un mensaje de parte de Dios, hermanos, usted está despreciando la palabra de Dios. Porque no hablamos, hermanos, de nosotros. Hablamos, hermanos, un mensaje que viene de Dios. Dice, no se humilló, dice, delante del profeta Jeremías. Pobrecito Jeremías, hermanos, y pobrecitos pastores muchas veces, mensajeros, hermanos. Se le conoce como el profeta llorón, así se le conoce. Y Jeremías, hermano, cuando dice que era profeta, no creo que nomás se le salía lágrimas. Este hombre lloraba a llanto abierto, hermanos. Era despreciado no solamente por el líder de la nación, era despreciado por todos en su comunidad. Lloraba, hermanos, este hombre. 40 años predicó, hermanos. ¿Sabe cuánta gente venía a su iglesia? Ni uno solo. Nunca jamás nadie se convirtió bajo la predicación de Jeremías. Nadie nunca le dijo, buen mensaje Jeremías. No, al contrario, hermano, ¿verdad? Este hombre dice que se le prohibió entrar a la casa de Dios. Vea por favor cómo dice el libro de Jeremías capítulo 36. Ahí en Jeremías 36 versículo 5, vea ahí en la pantalla cómo dice, si lo tienen por ahí muchachos, vea. Dice, después mandó Jeremías a Baruch. Baruch era como que su
secretario, como su secretario. Entonces él le decía los mensajes y Baruc lo escribía. Entonces dice, después mandó Jeremías a Baruc diciendo, a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. Hermanos, Baruc era de toda la gente que había en esa nación, hermanos, de Judá. A Jeremías era el que más amaba a Dios, hermanos, el que más apreciaba la iglesia de Dios. Y a él le decían, no, tú no entras, tú no puedes venir a la iglesia, te quedas afuera. A este Jeremías, hermanos, ¿verdad? Muchas ocasiones, hermanos, ¿verdad? Le trataron más que como un predicador de Dios, como un mensajero de Dios, se le trató, hermanos, como un criminal. Lo arrestaban, hermanos, a cada rato, lo amarraban y lo dejaban amarrados a algún poste como si fuera un perro, hermanos. Así le hacían, hermanos, a Jeremías. El sacerdote Pasur, ¿verdad? Aquí si lees tú la historia completa de Jeremías, vas a encontrar que había un sacerdote. Ahora, ¿qué es un sacerdote? Un sacerdote es un señor, pues, que sirve en el templo de Dios. Y este sacerdote Pasur agarró a Jeremías un día y lo golpeó, le metió una golpiza. Y luego lo amarró por ahí, le digo, ¿verdad? Muchas veces, hermanos, ¿verdad? El pueblo intentó hacer complot para matar a este hombre. Si ustedes se interesan en leerlo, en Jeremías capítulo 11, versículo 18, le dicen, vayan, vamos por favor si quiere a buscarlo. Jeremías capítulo 11, en el versículo 18 vamos a encontrar, ¿verdad? Que este hombre da testimonio de cómo se le trató, hermanos, aunque era un mensajero de Dios. Vea, Jeremías 11, versículos 18 al 23, este es su testimonio de este mensajero de Dios. Dice así, y Jehová, dice, me lo hizo saber. Se fija, ¿qué fue lo que le hizo saber Dios a Jeremías? Dice, Dios me lo hizo saber y lo conocí, dice, entonces me hiciste, dice, ver sus obras, dice. Dios le reveló a Jeremías, Jeremías, cuídate, ándate con cuidadito, sigue predicando, pero ponte bien vivo, dice, porque sabes que te están buscando. Ponte bien trucha, Jeremías, le dice, porque te quieren matar. Dice versículo 19, y yo era, dice, como cordero inocente, ni sabía que estaban ellos haciendo esto. Dice, era como un cordero inocente que llevan a degollar. Pues no entendía que maquinaban designios contra mí diciendo, destruyamos el árbol con su fruto, o sea, borremos a toda su descendencia, es lo que está diciendo. Dice, y cortemos lo de la tierra de los vivientes para que no haya más memoria de su nombre. Dice, pero oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatot que buscan tu vida, diciendo, no profetices en nombre de Jehová, para que no mueras a nuestras manos. Así pues ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo los castigaré. Los jóvenes morirán a espada, sus hijos y sus hijas morirán de hambre. Y no quedará remanente de ellos, pues yo traeré mal sobre los varones de Anatot el año de su castigo, cuando les llegue su hora, dice así. ¿Por qué, hermanos? Porque cómo maltrataron y despreciaron al mensajero de Dios, hermanos. Salmo 56:8 es un versículo de mis favoritos, tal vez se lo he compartido ya en varias ocasiones, pero vea lo que dice el capítulo 56, el Salmo 56, versículo 8. Dice así, habla acerca del conocimiento de Dios, acerca del sufrimiento de sus mensajeros o de sus siervos. Dice, mis huidas, está hablando David, dice, siervo de Dios, ya dice, mis huidas tú has contado, dice. Las veces que yo me escondo de mis enemigos, tú las conoces. Mis huidas tú has contado, dice, ¿sabe cuántas veces? ¿Sí? Dice, pon mis lágrimas en tu redoma, dice, ¿no están ellas en tu libro? Y es interesante esto, porque fíjese, Dios, cada mal, cada lágrima, ¿verdad?, que Jeremías derramaba, Dios tomaba cuenta de ellas. Y cada vez que lloraba Jeremías, él lo escribía en un libro. Y cada vez que Jeremías, ¿verdad?, lloraba, ¿verdad?, aunque la gente despreciaba su llanto, ¿verdad?, Dios dice que iba tomando récord, guardando en su redoma o en un frasquito las lágrimas de sus siervos. Tal vez a nosotros no nos importa ver mucho llorar a un pastor, pero ¿sabe qué, hermanos? Para Dios las lágrimas de sus siervos son cosa muy valiosa, hermanos. Jesús, hermanos, conoce de esto. Él también, hermanos, fue despreciado. Así lo dice Isaías 53:3.
Habla del desprecio que tuvimos hacia Jesús. En Isaías 53:3 dice, despreciado. Fíjese cómo está describiendo a Jesús. Despreciado, dice, y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue, otra vez dice, menospreciado y no lo estimamos, dice, no lo valoramos a Jesús. ¿Quién era Jesús? El mensajero de Dios. Era el mensaje de Dios encarnado. ¿Se fija? Por lo tanto, hermanos, debemos de considerar eso, hermanos. ¿Qué pasó con Jesús? Jesús, hermanos, lo persiguieron desde su nacimiento. ¿Acaso no lo querían matar desde que nació Jesús? Hasta que lo consiguieron. Por eso les digo, hermanos, amen, hermanos, a su pastor. Amen, hermanos, a aquel que les enseña y que les guía, hermanos, en lo espiritual. Aprecien, hermanos, los mensajeros y aprecien también, hermanos, los mensajes del siervo de Dios. Esto es lo que nos enseña esto, hermanos. Vea cómo dice 1 Timoteo capítulo 5 en el versículo 17, ¿verdad? Encontramos ahí, ¿verdad? Este versículo, el apóstol Pablo está dando instrucción a la iglesia y dice, los ancianos, ¿verdad? Los que son maduros en la fe, dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Cuánto honor le debemos de dar, hermanos? Doble, dice ahí. Sean tenidos por dignos, dice, de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, dice así. Hermanos, debemos de mostrar aprecio, porque cuando no lo hacemos, hermanos, estamos despreciando la palabra de Dios. Y como dijimos, ¿cómo se llama el mensaje? El desprecio tiene su precio. ¿Quieres saber cómo le fue a Jeremías? Perdón, no Jeremías, a Sedequías, que era el líder de la nación en el tiempo de Jeremías. Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo 7, habla del momento en que lo atrapan, ¿verdad? Invaden la ciudad y lo atrapan. ¿Quiere ver cómo le fue? ¿Sí? ¿Quiere ver el precio de su desprecio? Vea el capítulo 25, ¿verdad? De Segunda de Reyes, en el versículo 7. Dice, degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya. ¿Se fija lo que hicieron estos invasores? Estos terroristas vinieron, pusieron allá a Sedequías y enfrente de él le degollaron a cada uno de sus hijos. Le cortaron la cabeza básicamente a sus hijos enfrente de él. Y después, ¿sabe qué fue lo que hicieron? Dice, y a Sedequías, después de que miró eso, le sacaron los ojos. Esa escena, hermanos, de ver a los cuerpos de sus hijos mutilados fue la última imagen que ese hombre grabó en su cerebro, hermanos. Imagínese usted una situación así. Y sabe que después de que le sacaron los ojos no lo mataron, no le dieron el tiro de gracia, lo dejaron vivito para que sufras el resto de tu vida, dice. Después le sacaron los ojos, dice, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia, dice así. Hermanos, el desprecio tiene su precio, hermanos. Ahora, este era el líder. Ahora, si este es el líder, pues imagínense cómo eran los demás del pueblo, ¿verdad? Vea el versículo 14, no solamente este desprecio de las advertencias y la palabra de Dios, no solamente existían, ¿verdad?, en los líderes políticos, también existía, hermanos, entre las personas normales, ¿sí? Vea cómo dice el versículo 14 de nuestro pasaje, en Jeremías 36, versículo 14, vea cómo dice ahí, dice, también... Fíjese, también todos los principales sacerdotes, se fija, son los religiosos, el clero, dice, y el pueblo, la gente normal, dice, aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones vecinas y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén, dice así. Hermanos, el menosprecio de la palabra de Dios era un mal, hermanos, nacional, hermanos. Era una cosa que invadía toda la nación de Judá y por eso Jeremías predicaba en contra de esto, hermano. Por lo tanto, fíjese, menospreciamos la palabra de Dios, hermanos, cuando menospreciamos al mensajero. Pero también menospreciamos la palabra de Dios, hermanos, cuando ignoramos su amor.
O sea, despreciar al siervo, hermanos, al mensajero, es equivalente a despreciar la palabra de Dios. Despreciar la palabra de Dios, hermanos, es equivalente a despreciar el amor de Dios. Es pagarle con una cachetada, un beso cariñoso. Vea cómo dice el versículo 15 de nuestro pasaje bíblico, que es segunda de Crónicas 36. Dice: Jehová, el Dios de sus padres, envió una y otra vez, y otra vez, y otra vez, dice, constantemente palabra a ellos por medio de sus, ¿qué? De sus mensajeros, dice. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacía? Porque él tenía misericordia de su pueblo. ¿Sabe qué es la palabra misericordia? Es la palabra amor. Dice, una y otra vez él mandaba mensajes y mandaba mensajeros. ¿Por qué? Porque él tenía amor por su pueblo y tenía amor por su casa, su habitación, ¿se fija? O sea, el templo de Dios, la casa de Dios. Y por eso Dios mandaba palabra. Y ¿sabe qué? Y eso es lo que Dios sigue haciendo hoy en día. Dios nos manda un mensaje este domingo, y luego un mensaje, ¿verdad?, que se nos da el miércoles, enseñanza que nos da el miércoles, y luego después tenemos grupos de mujeres, y tenemos grupos de hombres, y tenemos grupos de jóvenes, ¿verdad? Cada una de esas mensajes que preparan los diferentes mensajeros, las diferentes personas que enseñan, hermanos, son mensajes de parte de amor. Cuando usted se queda en casa, usted desprecia el amor de Dios. No está bien que no vengas al templo. Acá ya me voy, hermano. Cuando no vienes a las actividades de la iglesia, no está bien. Digo, si estás enfermo, una situación así, pues con más razón ven y oramos por ti. Pero nomás sientes una gripita, te cae una visita y sabes que aquí me quedo. Estoy cansado, hoy no voy. ¿Sabes qué? Eso no importa tu cansancio. Porque al tú hacerlo, estás despreciando la palabra de Dios. Dios manda, hermanos, mensajes de amor, hermanos, constantemente. Porque te quiere, porque te ama, porque te quiere ver bien. Pero ¿qué hace la gente, hermanos? Hacen escarnio, hermanos. Vea el versículo 16. Dice, mas ellos, y Dios les mandaba constantemente enseñanza, los buscaba para que estén bien. Dice versículo 16, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y ya no hubo nada que hacer. Ya no hubo remedio. ¿Sabe cuál es la palabra ahí, hermanos? Se derramó la última gota. Ya no hubo remedio. A veces podemos estar sentados en la iglesia y estar menospreciando la palabra de Dios. Ustedes no vean, pero otras iglesias, algunas personas que van a la iglesia están texteando, facebookeando, checando los memes, ¿verdad? Texteando entre ellos, viendo cosas chistosas, mirando el partido, mientras el predicador está dándoles el mensaje de amor. Hermanos, eso es despreciar la palabra de Dios. Así les he enseñado, hermanos, ¿verdad? En este tiempo que he estado aquí, todo el servicio es importante. Pero si usted se fija, todo el servicio es de nosotros a Dios. Cantamos a Dios, ofrendamos a Dios, ¿sí? Pero hermanos, cuando llega el tiempo, hermanos, de la palabra de Dios, de la predicación, es el tiempo de Dios de hablar. Y entonces ahí es cuando muchos de nosotros nos comenzamos a distraer. Y eso, hermanos, es despreciar la palabra de Dios. Platicando, chismeando, criticando, mientras que otro, el pobre, está enseñando, ¿verdad? Y predicando el mensaje de amor que Dios tiene para ti. A mí me ha tocado, hermanos, ¿verdad? Me ha tocado que estoy predicando y hay gente que se está riendo de uno, burlándose, hablando mal de ti mientras predicas. Y no lo digo así como porque me lo imagino, no, o sea, viene alguien más que te lo puede venir a comunicar. Y hermanos, eso es, a mí, pregúntale a Laurita, ¿ronco en las noches?
¿Usted cree, hermanos, que me hace algo las críticas a mí? Absolutamente no, hermanos. En el seminario me enseñaron, cuando te pones en una posición de liderazgo, te pones en posición de ser criticado. Así que acostúmbrense. Hagan concha, nos dicen en el seminario. No me hacen nada, hermanos, a mí las críticas. Absolutamente, nada, nada, nada. Pero ¿sabe por qué me preocupo por ustedes? Porque no me están despreciando a mí. No están despreciando al que predica, hermanos. Están despreciando a Dios. Están pagando con una cachetada un cariñoso mensaje de parte de Dios. Hay un dicho que me impacta mucho, dice, no podemos estar escupiendo el cielo. El que escupe el cielo, le cae en la cara. El desprecio tiene su precio. Y como vemos aquí, hermanos, a veces Dios se enoja y cuando ya no hay remedio, hermanos, castiga. Esa frase, ya no hay remedio, ya no hubo remedio, la tuvieron que escuchar este pueblo porque menospreciaron al mensajero y menospreciaron también el amor de Dios. Y esto, ¿sabe qué acarreó para ellos, hermanos? Graves, graves consecuencias, graves consecuencias. Ahora, ¿qué le parece si miramos algunas de las consecuencias, hermanos, verdad, que sufrieron estas personas a raíz de despreciar la palabra de Dios, al despreciar al mensajero, al despreciar, verdad, el amor de Dios? Primero, hermanos, hay un precio familiar que pagar. Hay un precio familiar que pagar. Vea cómo dice el versículo 17, hermano. 36, 17 dice. Acuérdense, el versículo 16 habló de que se burlaban de los mensajeros, hacían escarnio de ellos, pero en el versículo ahí dice, ya no hubo remedio, dijo Dios. Eso fue la gota que derramó el vaso. Y entonces vea el versículo 17, por lo cual, como consecuencia, como resultado de, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. ¿Qué está diciendo este versículo? Dice, aquí dice, cuando Dios trajo el juicio sobre ellos, dice, mató a todos. Jóvenes, hermanos, qué triste es ver las vidas jóvenes cuando se acaban muy temprano, ¿no? Digo, todos dan siempre tristeza cuando se mueran, ¿verdad? Pues dices, ay, pobrecito, ¿verdad? Pobrecito viejito, ¿verdad? Pero gracias a Dios vivió. Pero cuando es una persona joven, hermanos, como ay, qué tremendo eso, la verdad me dio corajito a mí, hermanos. Pero sí escucharon, ¿verdad? De la matazón que hubo en la escuela, ¿verdad? Presbiteriana. Hermanos, mataron a la hija del pastor, hermanos. Fue una de las víctimas, ¿verdad? La hija del pastor, una niñita, yo creo que tenía como unos 9 años, yo creo, ¿verdad? Hermanos, ver una vida así terminada, hermanos, ay, qué tremendo, pesa más, hermanos. Dice aquí, a los jóvenes y a los chicos, no importando la edad, dice, a todos los mataron, dice. Dice, ¿verdad? Que mataron también, dice, a los abuelitos, hermanos, igual. ¿Por qué? Porque los abuelitos, hermanos, ya no tienen golpear a un viejecito, hermanos, ¿verdad? Maltratar a un viejecito, ¿verdad? Es como que lo más cobarde, ¿no? Porque pues, ¿qué te van a hacer? O sea, están como niños otra vez, no se pueden defender, ya no tienen las fuerzas. Y golpear a un ancianito, hermanos, no, hermanos, eso es bien triste, hermanos, verlo, ¿verdad? Pero aquí, hermanos, a Dios no le importó los viejitos. También los mataron, hermanos, a los ancianitos. Y a los enfermos. ¿Quiénes son los enfermos? Los enfermos son también quienes no tienen fuerza, están sus cuerpos no suficientes como para defenderse. Dice, a los decrépitos también, a ellos, dijo Dios, a todos, dijo. Wow, hermanos, cuidado con eso, está tremendo, hermanos, este versículo. Eso lo leo otra vez, dice, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a jóvenes en casa de su santuario. Y luego después, fíjese qué curioso, acabo de mencionar lo de la escuela presbiteriana, ¿verdad? O sea,
cuando matan pues digamos en un lugar así que es de fiesta y pues obviamente tal vez ahí hay narcotraficantes y gente que está tomando drogas y todo, pues dices, sí, ya les dieron ahí, dice, qué mala onda y qué feo, ¿verdad? Pero cuando es en un lugar de paz y un lugar de santidad, como que también es algo medio feo, ¿no? Pues aquí dice que ahí los asesinaron, los llevaron al templo y en el templo los mataron. Ahora, ¿quieres saber por qué? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué hacían eso los invasores a otros pueblos? Porque era como decirte, mira, ven, te voy a llevar a la casa de tu Dios, que según tú es muy fuerte y te defiende, y en su cara te vamos a matar. Era una declaración muy fuerte de menosprecio hacia el Dios de ese lugar. Por eso iban, te llevaban al templo y ahí te mataban enfrente de tu Dios. Y mira, salimos vivos. Es más, vamos a lo que sigue, hay un precio financiero. Dijeron los caldeos, es más, nos vamos a llevar todas las cosas de tu Dios porque como si pudiese pararnos. Es la actitud. Hay un precio familiar, hermanos, pero hay también, hermanos, un precio financiero, un precio material. Vea el versículo 18, como dice, asimismo, dice, todos los utensilios de la casa de Dios, o sea, le robaron en la casa de Dios, se fija, dice, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, eso es decir, tu gobierno que te debe proteger, pues me hace los mandados, sí, dice, de los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo se lo llevó Babilonia, hermanos. Es la humillación más grande que le podían hacer al pueblo de Dios, hermanos. Hay un precio, hermanos, financiero, hermanos. Ahora, yo no sé cuánto tengas, tal vez tienes poco, tal vez tienes mucho, no te encariñes mucho, especialmente si desprecias la palabra de Dios, no le das a Dios el lugar que se merece, no eres fiel con Él en lo financiero, no ofrendas, no diezmas, ¿ok? No te acostumbres mucho a lo que tienes, porque Dios, tarde que temprano, te lo va a cobrar. A Él nadie le roba, hermanos. Háganle como quieran. Fíjate, lo que hacemos es esto. Bueno, voy a sacar para la renta, voy a sacar para el carro, voy a sacar para los biles, voy a sacar para la electricidad, el gas, no sé, todo lo que pagan, ¿verdad? El carro, hay que pagar el carro, ¿verdad? Y ay, hermano, pues que no tuve porque tuve que pagar todo esto, ya no me quedó para darle a Dios. ¿Qué estamos haciendo? Poniendo a Dios al último. ¿Qué tal si volteamos las cosas y decimos, ¿sabes qué? Empezando, lo primero, a Dios lo que es de Dios. Señor, ahí está tu diezmo, ahí está tu esto, y hermanos, lo demás va a ver cómo Dios le ayuda. ¿No me cree? Cálele. Tenemos 23 años intentándole y Dios, hermanos, ha sido fiel con nuestra familia. Muy fiel. Amén. Sí, claro que sí. Digan amén, hermanos. Hermanos, que así sea, hermanos. Amén. Que seamos una iglesia, hermanos, que tiene tanta fe en Dios, ¿verdad? Y que pone, ¿verdad? Su fe donde está su cartera, hermanos. Claro que sí. Dios bendice, hermano. Pero fíjese, cuando no ponemos en primer lugar a Dios, hay un precio financiero. Y finalmente, hermanos, ¿verdad? Hay un precio de fe. Dice aquí, hermanos, ¿verdad? El versículo 19. Dice, y quemaron la casa de Dios. Los mataron en la casa de Dios. Les robaron los utensilios de la casa de Dios. Y después quemaron la casa de Dios. Y rompieron el muro de Jerusalén, que era su protección, su seguridad. Y consumieron a fuego todos sus palacios, su gobierno, y destruyeron todos sus objetos deseables. ¿Se fija? Hay un precio de fe. ¿Por qué digo que es un precio de fe? Porque, hermanos, quemaron la casa de Dios. Ahora, voltea a ver este edificio, hermanos, ¿verdad? Voltea a ver las instalaciones, nuestra propiedad, hermanos. Esto es casa de Dios. Aquí venimos a fortalecer nuestra fe, a sostener nuestro espíritu cuando está decaído. Aquí venimos a agarrar nuevas fuerzas para la semana. Aquí venimos a aprender, a crecer, a fortalecernos. Hermanos, aprendamos a apreciar la casa de Dios, a cuidarla, a mantenerla. Laven los trastes, limpien, déjenlo bonito, hermanos, cuídenlo. Porque muchas veces, hermanos, nosotros comenzamos a apreciar las cosas cuando ya las estamos perdiendo.
Creo que no me estoy comunicando. O sea, mire, imagínese usted que viene un día al templo, llega el domingo y están parados ahí los diáconos afuera, el edificio está todo quemado, hermanos, algo pasó. Uno de los cables hicieron chispas, ¿verdad? Y hermanos, comenzó a quemarse todo, ni cuenta nos dimos. Llegamos el domingo, este templo está completamente quemado. ¿Le gustaría eso, hermano? Estaría bien bonito llegar a mirar toda esta casa quemada, hermanos, deshecha. Ya me está entendiendo. Hermanos, aprecie la casa de Dios, hermanos. Porque a esta gente, hermanos, porque menospreciaron la palabra de Dios, Dios permitió que se quemara su casa. Y ya no tenían, hermanos, un lugar donde reunirse. A veces la mejor manera que el Señor tiene de mostrarnos su amor la mejor manera que Dios tiene de mostrarnos su amor no es a través de darnos cosas, sino a través de quitárnoslas. Les quitó su familia, les quitó su gobierno, sus líderes, le quitó su iglesia, les quitó su santuario, dice aquí, sus jóvenes, sus viejitos. ¿Por qué? Porque Dios les estaba llamando y ellos no entendían. Yo sé que no es un mensaje bien bonito, que vamos todos inspirados, hermano, pero déjeme decirles, es uno muy necesario. No menosprecie la palabra de Dios. No menosprecie la casa de Dios. No menosprecie el siervo de Dios. Porque el desprecio tiene un precio.